¿Quién se cree esta maldita negra? Arde en el infierno. Allá es a donde perteneces. Gritó Karen mientras le prendía fuego a la casa de la mujer negra dejándola en la calle, sin imaginar que estaba iniciando su propio final. En Maplewood Hills, un vecindario de casas blancas con jardines perfectos y autos brillantes en cada entrada, entre los vecinos se encontraba Karen Whitmore. Era la presidenta de la Asociación de Propietarios, una mujer de unos 50 años, con una mirada que siempre buscaba algo que criticar. Amaba el control, lo necesitaba como el aire que respiraba. Al otro lado del vecindario estaba Angela Robinson, una mujer negra mayor. Su andar lento transmitía dignidad y sus modales eran suaves, como si la vida le hubiera enseñado a resistir, sin levantar la voz. Sus hijos vivían lejos, y ella esperaba pasar sus últimos años en tranquilidad. Todo empezó en el salón comunal. Karen tomó la palabra como siempre, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Vecinos, los cité a esta reunión porque hay un asunto urgente que discutir. Parece que una señora ha comprado la casa de los Miller, en Magnolia Street. En ese momento todos voltearon a mirar a Angela, sentada discretamente en la última fila, quien también había sido invitada a la reunión. Pero eso no detuvo a Karen, quien enderezó la espalda y escupió las palabras sin filtros. Es que no podemos permitir que nuestro vecindario pierda su esencia. Este lugar siempre ha sido de cierto nivel, y ella es una negra que le va a quitar prestigio a este lugar. Hizo un gesto con la mano hacia Angela. En ese instante, un silencio helado llenó la sala. Aún así, Angela no se movió, pero sus manos se apretaron sobre su regazo. Y de pronto Karen continuó con palabras aún más fuertes. Todos sabemos lo que pasa cuando los asquerosos negros se mudan cerca. Hacen ruido, desorden. Y ya, saben, esa cultura suya que nada tiene que ver con nosotros. Al escuchar esas palabras, Angela levantó la cabeza. Su voz era tranquila, pero cada palabra cortó el aire. ¿Disculpa? Esa casa la compré con mis ahorros. Tengo derecho a vivir donde me plazca. Y ni usted ni nadie va a decidir dónde pertenezco. En ese momento Karen soltó una risa amarga. ¿Pero qué es este descaro? Mire, negrita, aquí mantenemos un estándar. Y usted no encaja. No encaja. Angela sostuvo la mirada de Karen. Y en ese cruce silencioso, algo quedó claro. Ese enfrentamiento apenas comenzaba. Algunos vecinos bajaban la cabeza fingiendo revisar papeles. Karen, en cambio, parecía crecer con cada palabra. Se inclinó hacia adelante, clavando la mirada en Angela. Mire, negra, este vecindario no es cualquier cosa. Aquí no basta con pagar una casa. Aquí hay tradición, hay un perfil, y usted no lo cumple. Angela, aún serena, sin dejarse afectar por aquellas palabras, respondió. Con todo respeto, señora Whitmore, pero tradición no significa excluir. Yo también trabajé duro toda mi vida. Me gané cada centavo para estar aquí, como cualquiera de ustedes. De pronto Karen soltó una carcajada sarcástica, que hizo eco en las paredes. ¿Trabajó duro? Seguro. Pero eso no cambia lo que usted es. Y no se confunda. Que tenga un papel que diga que es dueña de esa casa no significa que tenga un lugar en esta comunidad. Aquí la vamos a vigilar, cada movimiento, cada visita. Y le advierto... Se detuvo un segundo, disfrutando del silencio, cargado. Si intenta traer sus costumbres aquí, si convierte nuestra calle en lo que ya sabemos, se va a arrepentir. ¿Entiende? Se va a arrepentir. En ese momento Angela la miró con calma, pero sus ojos mostraban un dolor contenido. Mire, señora, usted puede despreciarme todo lo que quiera, pero no me voy a ir, no le voy a dar ese gusto y nadie me va a echar de mi casa. Karen apretó los labios y sonrió de lado. Ya veremos. Maldita negra, susurró entre dientes al salir de la reunión. Los vecinos comentaban en voz baja. Eso estuvo de más, murmuró una mujer. Karen se pasó esta vez, dijo un hombre, mirando de reojo hacia donde estaba Angela. Pero ya de nada servía cuando nadie había levantado la voz para defenderla en el momento. El racismo de Karen había quedado flotando como una nube tóxica, y la comunidad prefería callar. Minutos después Angela caminó sola hasta su casa, mientras cada palabra le retumbaba por dentro.
y el vecindario que debía ser su refugio ya se había convertido en un campo minado. Mientras tanto, detrás, desde su auto, Karen la observaba. Encendió un cigarrillo y lo fumó despacio, con los ojos en Angela, y apenas en un susurro dijo: «Le voy a enseñar a esta maldita negra que este lugar no es para ella». Y durante los días siguientes, las agresiones de Karen se hicieron más visibles. Pasaba frente al jardín de Angela y lanzaba comentarios al aire, lo suficientemente altos para que se escucharan. «No lo puedo creer, qué horror. Parece que esto ya no es Maplewood. Parece el sur de la ciudad. Con razón la calle huele raro últimamente, con esas comidas que prepara. Qué vergüenza tener visitas y que vean este fenómeno al lado». Una noche, Angela encontró un papel doblado bajo su puerta. Era una nota escrita con letras torpes. «Lárgate, estúpida esclava. No perteneces aquí». En ese momento Angela se quedó inmóvil con la hoja en la mano, sintiendo cómo la rabia y la tristeza le apretaban el pecho. Mientras tanto, en la oscuridad del callejón, Karen avanzaba con pasos rápidos. Llevaba guantes, una linterna apagada en el bolsillo y una garrafa de gasolina. Su rostro, iluminado apenas por la luna, estaba endurecido por una mezcla de odio y furia. «No puedo dejar que nos arruine. No aquí, no en mi vecindario», murmuraba entre dientes, como si intentara convencerse a sí misma de que lo que estaba haciendo estaba bien. De pronto llegó hasta la cerca de madera de la casa de Angela. Se detuvo unos segundos. Imaginó a la mujer negra durmiendo tranquila, en su calle, en su vecindario. Y ese pensamiento le encendió aún más la chispa de rabia que se volvió incontrolable. Destapó la garrafa y sin pensarlo empezó a rociar gasolina sobre la entrada, los marcos de las ventanas, la hierba, del jardín. Luego sacó un fósforo, lo encendió y susurró: «Así aprenderás que aquí no eres bienvenida, asquerosa negra». Y de pronto arrojó la llama, y en cuestión de segundos, el fuego comenzó a crecer. Primero fueron las cortinas del ventanal, después las paredes de madera, hasta que la casa entera empezó a rugir y a ser consumida por el fuego. En ese momento Angela despertó sobresaltada, tosiendo. Un humo denso ya llenaba el pasillo. «¡Dios mío!», gritó, cubriéndose la cara con una toalla húmeda mientras trataba de llegar a la puerta trasera. Las llamas estallaban con furia, iluminando cada rincón. Fotos familiares caían de las paredes, devoradas por el fuego. Después de luchar contra el fuego, Angela logró abrir la puerta y salió tambaleándose al jardín, tosiendo, con la bata chamuscada y el cabello cubierto de hollín. Los vecinos, alertados por el resplandor y los gritos, comenzaron a salir de sus casas. «¡Fuego! La casa de la señora Robinson está en llamas». «¡Llamen a los bomberos! ¡Rápido!». Alguien corrió hacia Angela y la envolvió en una manta. Ella lloraba, jadeando, con la voz quebrada. «Mis recuerdos, mi casa, todo se fue». Entre la multitud que miraba el incendio, estaba Karen. Había dejado la garrafa escondida en un contenedor del callejón y se mezclaba entre los vecinos con expresión fingida de horror. Se llevó las manos al rostro y exclamó con un dramatismo calculado: «¡Qué tragedia! ¡Qué cosa tan horrible!». Pero mientras fingía compasión, sus ojos buscaban a Angela. Y la encontró. La mujer, aún envuelta en la manta. Los bomberos trabajaron hasta el amanecer, pero nada quedó de la casa más que cenizas humeantes y un olor acre que impregnaba todo el vecindario. Los restos carbonizados de la casa parecían un cementerio. Marcos derretidos, sillas hechas polvo, paredes colapsadas. Mientras tanto, Karen caminaba entre los vecinos con un café en mano, fingiendo lástima. En su mente se repetía como un mantra: «Listo, se acabó. Esa mujer no volverá a incomodarnos aquí. Este barrio es mío y ya se lo hice saber. Así es como se defiende una comunidad», pensó mientras se acomodaba el collar de perlas frente al cristal. Angela, en cambio, estaba sentada en un sillón prestado de una vecina. Su bata seguía manchada de hollín y sus manos temblaban cada vez que intentaba beber agua. No había dormido.
No podía. Cada vez que cerraba los ojos, veía las llamas devorando sus recuerdos, la foto de su boda, los muebles que habían pasado de generación en generación. Pero lo que más le dolía no eran las cosas materiales, era la certeza. Ella sabía que eso no había sido un accidente. Tenía ese presentimiento en lo más profundo de su piel. Con voz apenas audible, murmuró: «Esto no fue casualidad. Me quisieron borrar. Pero no voy a quedarme quieta. No voy a dejar que me quiten mi dignidad». Esa misma tarde, un auto negro se detuvo frente a la calle devastada. De él bajó un hombre alto, elegante, de traje oscuro y paso decidido. Era Marcus Robinson, uno de los hijos de Angela. Hacía años vivía en otra ciudad, donde había construido una carrera sólida en el gobierno como asesor legal en temas de justicia comunitaria. Al ver a su madre, corrió a abrazarla. Angela se aferró a él como si la vida dependiera de ese gesto. «Mamá, estoy aquí, y no estás sola». Ella, con los ojos llenos de lágrimas, le susurró al oído: «No fue un accidente, Marcus. Yo lo sé». Marcus la sostuvo con fuerza y le respondió con voz grave: «Entonces lo vamos a demostrar. Quien hizo esto va a pagar. Te lo prometo». Mientras tanto, Karen seguía convencida de que había hecho todo a la perfección. Se felicitaba a sí misma por no haber dejado rastros. Incluso bromeaba con una amiga al teléfono. «Qué ironía, ¿no? Una casa menos y el vecindario vuelve a respirar en paz. A veces las cosas se resuelven solas». Su risa heló el aire. Estaba segura, absolutamente convencida, de que nadie podría probar nada. Lo que ignoraba era que Angela no se rendiría, y que con Marcus a su lado, la investigación no iba a descansar hasta revelar la verdad. La casa de Angela ya no era más que un terreno chamuscado. Aún así, Karen pasaba todos los días frente a las cenizas, caminando con el perro, como quien contempla un trofeo. Con el cigarro en los labios y la sonrisa torcida, murmuraba con desprecio: «Míralo, justo como debía ser. Una plaga menos en Maplewood Hills. Qué paz da ver este lugar limpio de esa presencia». A veces, al pasar cerca del sillón donde Angela solía sentarse en el porche, dejaba escapar frases al aire, lo suficientemente fuertes para que cualquiera las oyera. «Qué desperdicio de casa. Ojalá la próxima vez la compre alguien decente». Se sabía. Esa gente siempre trae problemas, una desgracia esperada. No había compasión en su rostro, ni siquiera un fingido pesar. Para ella era justicia. Para Angela, cada palabra era una herida que no cicatrizaba. Marcus, en cambio, no perdía tiempo. Esa misma semana se presentó en la comisaría. No como un hijo desesperado, sino como un hombre que conocía el sistema. Mostró credenciales, habló con tono seguro, dejó claro que no aceptaría un simple informe de accidente. «Quiero acceso a todas las grabaciones de seguridad cercanas a Magnolia Street, cámaras de tránsito, negocios, gasolineras, lo que sea». Los oficiales, al reconocer su nombre y cargo, no pusieron resistencia. Sabían que no era un ciudadano cualquiera. Mientras tanto, en casa de una prima cercana donde Angela se quedaba temporalmente, Marcus revisaba carpetas, hacía llamadas, pedía informes técnicos. Su mente no descansaba. «Mamá, no fue un accidente. Voy a demostrarlo con pruebas. No importa cuánto tarde». Angela lo miró con los ojos húmedos y asintió. «Hijo, esa mujer cree que ganó, pero no sabe lo que le espera». Mientras tanto, Karen se regodeaba en su triunfo. En el club de té con sus amigas, sus frases destilaban veneno. «¿La viejita esa? Qué tristeza», dicen. «Tristeza nada. Esa gente nunca debió estar aquí. Era cuestión de tiempo que pasara algo. Y miren qué casualidad. Ahora el barrio vuelve a estar tranquilo». Se reía con naturalidad, sin un atisbo de miedo. Jamás se le cruzaba por la cabeza que alguien estuviera reuniendo pruebas contra ella. En su mente, la historia ya estaba escrita. Angela había perdido, ella había ganado. Punto. Lo que no imaginaba era que en algún servidor, en algún disco duro de seguridad, ya existían imágenes esperándola. Una silueta moviéndose con una garrafa, un fósforo encendido. Piezas que pronto encajarían en un rompecabezas letal.
Una tarde, frente a dos señoras del vecindario, dejó caer su lengua venenosa. Ya les dije, no se trataba solo de ella, se trataba de lo que representaba. Esa gente trae su caos donde sea que van. Mejor que se haya acabado, el barrio ya estaba empezando a oler distinto. Se rió fuerte, orgullosa de cada palabra. Era como tener basura en medio de la sala. Ahora todo vuelve a estar en orden. No sospechaba que esas frases, aunque dichas con desparpajo, solo confirmaban el retrato de odio que pronto sería usado contra ella. Mientras tanto, Marcus pasaba horas frente a su computadora portátil en el escritorio improvisado de la prima de su madre. Había conseguido acceso a las grabaciones del tráfico en las calles cercanas. Revisaba cada minuto, cada movimiento. De pronto, se detuvo. En la pantalla, un coche blanco se detenía en la esquina trasera de Magnolia Street a la misma hora en 1910 que comenzó el incendio. La cámara captaba a una mujer bajando con una garrafa en la mano. La imagen no era nítida, pero la silueta, el andar, eran inconfundibles. Marcus se inclinó hacia adelante, su corazón latiendo con fuerza. «Ahí estás». Karen Whitmore llamó de inmediato a un contacto en la gasolinera más cercana. Había solicitado, de manera formal, las grabaciones de esa noche. Al revisar el video, su sospecha se confirmó. Allí estaba Karen, en la caja, pagando en efectivo por una garrafa de gasolina. «Sonríe para la cámara, Karen», murmuró, mientras la imagen congelada mostraba a la mujer. Angela entró al cuarto mientras Marcus revisaba los videos. Se detuvo, viendo la pantalla. «Es ella, ¿verdad?», preguntó con voz quebrada pero firme. Marcus la miró y asintió, lentamente. «Sí, mamá, aquí tienes la prueba. No fue un accidente, fue un crimen, y lo hizo porque te odia, porque no soporta verte aquí». Angela cerró los ojos. Una lágrima rodó por su mejilla. Pero cuando volvió a abrirlos ya no había solo dolor, había fuego. «No voy a quedarme callada, ni voy a huir. Ella va a saber que conmigo se equivocó». Esa misma noche, mientras Marcus preparaba el dossier con las pruebas, Karen cenaba en su comedor, copa de vino en mano. El fuego crepitaba en su chimenea y ella, satisfecha, susurraba para sí misma. «Todo perfecto. Nadie sospecha nada. Esa vieja ya no tiene nada y nunca lo tendrá de nuevo». Su risa resonó en la sala vacía. No tenía idea de que, en ese mismo momento, su caída ya estaba escrita en imágenes, en videos y en documentos que pronto verían la luz. Marcus no perdió tiempo. Con las grabaciones de la gasolinera, los registros de cámaras de tráfico y el testimonio silencioso de su madre, armó un expediente sólido. Lo llevó directamente a la fiscalía. No era un simple vecino con sospechas, era un hombre con influencia y contactos. Y la gravedad del caso, un incendio provocado por odio racial, no podía ignorarse. 3 días después, la policía tocó la puerta de Karen Whitmore. Ella abrió con gesto altivo, aún en bata de seda. «¿Qué sucede, oficiales? ¿Algún problema con las normas del vecindario?» El agente principal no titubeó. «Karen Whitmore, queda usted arrestada bajo cargos de incendio provocado y crimen de odio». El color se le fue del rostro por un instante, pero enseguida recuperó su mueca arrogante. «¿Qué? No. Esto es un error ridículo. Yo no hice nada. Esto es una conspiración de esa mujer para ensuciarme. La esposaron mientras...» Ella pataleaba con gritos de furia. Días más tarde, en la sala de interrogatorio, Karen seguía negando todo. «Son montajes, videos editados. ¿De verdad creen que yo perdería mi tiempo con esa vieja? Por favor, ella sola atrae la...» Desgracia, siempre lo hacen. Pero cuando le pusieron frente a la pantalla el video de la gasolinera, ella, con su collar de perlas, comprando la garrafa de gasolina, se quedó en silencio. Solo un segundo. Luego levantó la cabeza con una sonrisa torcida, y sin rastro de arrepentimiento, explotó. «Sí, lo hice. ¿Y qué? La idea era que esa maldita negra se quemara, que se volviera cenizas, pero tuvo suerte. Se salvó, maldita sea». Golpeó la mesa con los puños esposados, gritando como si todavía creyera tener razón. «Este barrio nunca fue para...» «Ella ni lo será. Era nuestro, siempre fue nuestro».
El eco de sus gritos se quedó en la sala como un veneno. Los oficiales no respondieron, solo la miraban con una mezcla de asco y resignación. Afuera, Angela esperaba sentada, con Marcus a su lado. Cuando escuchó los gritos de Karen desde el pasillo, cerró los ojos y apretó la mano de su hijo. No era alegría lo que sentía, ni siquiera alivio completo. Era un peso enorme que empezaba apenas a despejarse. No había justicia suficiente para devolverle su hogar, sus recuerdos, sus noches de paz. Pero al menos, esa mujer que la había odiado hasta intentar borrarla con fuego, ya no podría lastimarla nunca más. Angela se puso de pie lentamente, miró hacia la sala donde se la llevaban esposada, aún gritando insultos, y susurró para sí misma: «No me borraste, Karen. Aquí sigo, y nunca me vas a quebrar». Mientras la puerta se cerraba con un golpe metálico, el destino de Karen Whitmore quedaba sellado. Un vecindario entero había escuchado su verdadero rostro. Y ella, cegada por el odio hasta el último aliento de libertad, nunca comprendería que el fuego que encendió para destruir a otra persona había consumido en realidad su propia vida. Si este video te gustó, tienes que ver este otro donde policía racista apunta a un hombre en pleno funeral. Sin saber quién era realmente, dale clic ahora y nos vemos allí. También queremos saber de dónde nos ves. Déjanos un comentario mencionando tu país. No olvides suscribirte y dejar tu like.